Cadena de transporte electrónico. Primero, recordaremos el resultado del proceso de glucólisis y ciclo de Krebs, que son 10 NAD y 2 FAD. Algunas otras maneras de las que se pueden nombrar a la cadena de transporte electrónico son cadena transportadora de electrones, cadena de transporte de electrones, cadena de transporte de electrones mitocondrial, fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Este proceso ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Es ahí donde se crea un gradiente electrónico y entonces hay producción de ATP o energía. En su implicación clínica, tenemos que la cadena de electrones, como ya sabemos encontrar en la mitocondria, es la forma más eficiente que tiene el organismo para producir ATP. NAD y FAD son realmente necesarios para poder transmitir átomos de hidrógeno de las reacciones químicas que proveen de energía al cuerpo. Las enfermedades mitocondriales son un grupo heterogéneo de alteraciones caracterizadas por un fenotipo complejo en el que la mayoría de los pacientes presentan encefalopatía y pueden afectarse los músculos y otros órganos como corazón, hígado, riñones, retina, médula ósea, nervios periféricos y páncreas. La mayoría de estas enfermedades son por defectos enzimáticos, la mayoría son en su deficiencia, como lo son la deficiencia del complejo NAD, y se va a presentar con forma neonatal severa con muerte en los primeros días de vida, el síndrome de Leigh con miocardiopatía o sin ella, presentación con hepatopatía y tubulopatía renal, cardiomiopatía, catarata y lactacidemia, deficiencia del complejo 2. Son casos asociados con síndrome de Leigh, paraganglioma autonómico dominante y fibromocrocitoma. Deficiencia del complejo 3. Aún no se han registrado casos relacionados con su deficiencia aislada. Deficiencia de coenzima Q10. Pacientes con mioglobinuria recurrente, alteraciones del sistema nervioso central y fibras rojas rasgadas. Pacientes con ataxia cerebelosa, signos piramidales y epilepsia. Deficiencia del complejo 4, forma neonatal con hipotonía, insuficiencia respiratoria y aumento del ácido láctico, forma donde se combinan cardiopatía y encefalopatía en niños. ADN mitocondrial anormal por defectos de genes nucleares, como lo son el síndrome de Alpers, caracterizado por encefalohepatopatía rápidamente progresiva en niños, síndrome de lesión múltiple del ADN mitocondrial, síndrome mioneurogastrointestinal, caracterizado de episodios de pseudoobstrucción intestinal. Todos los tejidos y órganos están implicados, excepto los eritrocitos y las plaquetas, ya que estos no tienen mitocondria, y es el músculo el que lo realiza con mayor eficiencia. Los electrones se transfieren de NAD a O2 a través de una cadena de complejos proteicos llamados NADQ oxidorreductasa, Q citocromo C oxidorreductasa y citocromo C oxidasa. El flujo de electrones entre estos complejos transmembranales introduce el transporte de protones a través de la membrana interna mitocondrial. Un cuarto complejo importante es llamado succinato Q-reductasa, que contiene el succinato deshidrogenasa que genera FAT2 en el ciclo de ácido cítrico. Los electrones de FAT2 entran en la cadena de transporte electrónico en la Q-citocromo oxidorreductasa. El succinato C-reductasa, en contraste, no con los otros complejos, no bombea protones. NADQ oxidorreductasa, succinato Q-reductasa, Q-citocromo C oxidorreductasa y citocromo C oxidasa también reciben el nombre de complejos 1, 2, 3 y 4. Los electrones se trasladan de un complejo hasta el siguiente mediante dos transportadores electrónicos especiales. El primero es el coenzima Q, conocido también como ubiquinona, porque es una quinona ubicua en el sistema biológico. La ubiquinona es una quinona hidrofóbica que difunde con gran rapidez
en el interior de la membrana interna mitocondrial. Los electrones se transfieren desde la NADQ oxidorreductasa hacia la Q-citocromo C oxidorreductasa, el segundo complejo de la cadena, mediante la forma reducida de Q. Los electrones de FAD2 generados por el ciclo de ácido cítrico transfieren primero a la ubiquinona y posteriormente al complejo C-citocromo C oxidorreductasa. Las quinonas pueden existir en 3 estados de oxidación. En el estado totalmente oxidado, Q, la coenzima Q presenta 2 grupos ceto. La adición de un protón y un electrón origina la forma semiquinona. La forma semiquinona puede perder un electrón para dar lugar al radical aniónico de la semiquinona. La adición de un segundo protón y electrón da lugar al ubiquinol, la forma totalmente reducida de la coenzima Q, que contiene los protones con más intensidad. Por tanto, en las quinonas, las reacciones de transferencia de electrones están acopladas a la unión y liberación de protones, una propiedad clave a la hora de transportar protones a través de la membrana. En contraste con Q, el segundo transportador de electrones especial es una proteína. El citocromo C es una proteína pequeña y soluble que traslada los electrones desde la Q-citocromo C oxidorreductasa a la citocromo C oxidasa, el componente final de la cadena que utiliza la reducción del oxígeno.